das por mí. Heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es al enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, manos que se entregaron por amor, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Buenos días a todos, familia Crosspoint, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este día especial, este domingo en que celebramos el Día de los Padres. Felicidades a todos los padres que están celebrando
Le deseamos bendiciones de parte de Crosspoint Christian Church. Esperamos que se la pasen bien. En esta mañana, en honor al Día de los Padres, lo que quiero hacer es honrar a nuestro Padre Celestial. Sabe, el mensaje está titulado Nuestro Buen Padre. Nuestro Buen Padre. Es tan importante entender y creer que Dios, el Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, es nuestro Buen Padre. Tengo un versículo clave que quisiera compartir con ustedes. Miren lo que dice en Salmos 103, versículo 13. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. La palabra desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento especialmente se refieren a Dios como Padre. El Señor Jesucristo, su tiempo aquí en la tierra, siempre hablando con el Padre, refiriéndose a Dios Padre, le llamaba Padre, con una excepción. Cuando estaba en la cruz de Calvario, siendo crucificado, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aparte de eso, siempre se refería a Él como Padre, porque es una relación especial. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, la razón por que nos llamamos hermanos es porque nos damos cuenta de la realidad que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Y si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros somos hermanos, somos la familia de Dios. En esta mañana entonces nuestro buen Padre, lo que quiero hacer es celebrar el hecho de que Dios es nuestro buen Padre en este Día de los Padres, reconocer que Él es el ejemplo máximo de cómo es que un padre debe de ser. Y vamos a mirar, para hacer eso, vamos a mirar una historia muy importante, interesante y muy bien conocida en Lucas capítulo 15. Es la historia del hijo pródigo. En veces nos referimos a esa historia como la historia del hijo pródigo, pero en esta mañana lo que quiero hacer es mirar esa historia con los lentes de el hecho de que es Día de los Padres y vamos a recalcar y a elevar a nuestro Padre, nuestro buen Padre Celestial. Vamos a mirar la historia como una historia que el Señor Jesucristo relata acerca de un padre que tenía dos hijos. Ahora, el punto principal en esta mañana es esto. Dios es glorificado cuando los cristianos se deleitan en la bendición de tener a Dios como su buen Padre. Hermanos, tenemos que reconocer que Dios es bueno. Y miren esto, tenemos que tener cuidado que no creamos que Dios es bueno hacia otra gente. Tenemos que creer, confiar y aceptar el hecho de que Dios es bueno hacia cada uno de nosotros. Vamos a mirar. De nuevo, felicidades en este Día de los Padres. Al mismo tiempo quiero reconocer el hecho de que no para todos este Día de los Padres es algo positivo. En veces hay situaciones o circunstancias por las cuales un día como este, en vez de ser un día festivo, tal vez trae pensamientos, emociones negativas o tristes. Queremos reconocer eso, pero al mismo tiempo también queremos celebrar el hecho de que ser padre o haber tenido el privilegio de tener un padre, especialmente si lo pudimos gozar o lo tuvimos por tiempo, es una bendición que Dios nos dio. Ahora, sabe que una de las cosas que me encanta acerca de Día de las Madres o días especiales en que voy a predicar acerca de por ejemplo, hoy Día de los Padres, es que paso mucho tiempo meditando, estudiando, leyendo, preparando y lo que tuve oportunidad de hacer esta semana es meditar en mi papá, que falleció hace aproximadamente 6 años, se fue a estar con el Señor. Gracias a Dios, era él un creyente, un cristiano, entonces sabemos que el estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor, y esa es mi confianza. Yo sé que Dios está con mi papá, o que mi papá está con mi Dios también. Pero estaba pensando en historias acerca de mi papá, y la mayoría son historias agradables. Mi papá no era un papá perfecto, obviamente, nadie lo somos. Él era una persona media callada con su familia, especialmente. Platicaba mucho con otras personas, pero con su familia era algo reservado, medio callado.
muy talentoso de muchas diferentes maneras, creo que ya lo he expresado antes, pero una historia que me recuerdo, y no es una historia en particular, era algo que él hacía seguido. No le gustaba planear aparentemente, entonces no era raro que en un sábado por la mañana nos levantara a todos con gritos de alegría diciendo, hey, vámonos, prepárense que ya nos vamos a ir a visitar a tal persona lejos, vamos a ir en un viaje lejos, quedarnos allá unos 2, 3 días y con cero de preparación. O sea, nos levantábamos ese sábado con las noticias de que, hey, prepárense, pero ya porque nos vamos y no regresamos hasta un par de días. Y sí, siempre era una aventura cada vez que tomábamos un viaje como ese, pero yo doy gracias a Dios por mi papá, las historias y los recuerdos que tengo con él, y los quiero invitar a hacer algo similar. Piensen en su relación con sus papás, dándonos cuenta que el papá que tuvimos, para bien o para mal, es el papá que Dios escogió para nosotros, y Él en su gran plan tenía un propósito por hacer eso. Yo no lo entiendo, pero confío en eso. Queremos entonces también darnos cuenta que Dios, cuando pensamos acerca de nuestros papás, probablemente podemos pensar en buenas historias y también historias o en situaciones donde tal vez no hicieron las cosas como lo deberían de haber hecho, o no hicieron lo mejor que pudieron haber hecho, o nos hubiera gustado que hubieran hecho cosas diferentes. Creo que eso es siempre el caso, pero tenemos la oportunidad y la decisión de que si vamos a decidir a concentrarnos en lo negativo o estar agradecidos por lo positivo que pudimos experimentar por medio de nuestros papás físicos. Pero lo que queremos hacer, sobre todo, es darnos cuenta que Dios Todopoderoso es nuestro buen Padre. Y es necesario entender eso y creerlo, hermanos. Es necesario creerlo. ¿Crees tú que Dios es bueno y que Dios es bueno para ti o hacia ti? ¿Y puedes aceptar esa realidad o se te hace difícil? En veces se nos puede hacer difícil, pero la respuesta a esa dificultad es tener fe y confiar en la bondad y la grandeza y los propósitos de Dios. Yo sé que en veces puede ser muy difícil, pero es la única esperanza que tenemos, tener fe en el Dios que es nuestro buen Padre. Ahora, el Señor Jesucristo, en el capítulo 15 de Lucas, si tienen su Biblia, me encantaría que siguieran esta historia. Como dije, es probablemente una historia de la cual están bien familiarizados, pero en esta mañana queremos tomar un tiempo para meditar en esa palabra, en esta historia que el Señor Jesucristo relató. Eso es importante. La historia del hijo pródigo o del hombre que tenía 2 hijos es una historia que el Señor Jesucristo relató. Él fue el que dijo esta historia o esta parábola. Ahora, déjenme darles un poquito de contexto antes de comenzar de leer en versículo 11. La razón por la cual el Señor Jesucristo dice esta historia es bien importante. Y déjenme mostrarles la razón por la cual el Señor Jesucristo dice esa historia. Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Qué bueno, ¿verdad? O sea, el Señor Jesucristo iba, platicaba, enseñaba y venían a Él publicanos, pecadores, gente que gente no quería. Es la gente que venía en parte, la parte de la gente que venía a escucharle. Y creo que todos deberían haber estado contentos. Mira, este pecador viene a escuchar a Jesús, es bueno. Pero no todos pensaban así. El versículo 2 dice que los fariseos y los escribas murmuraban. Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Qué escándalo! Los fariseos y los escribas, ¿quiénes son ellos? Gente religiosa. Gente religiosa. Y gente que se creían justificados por sus propios esfuerzos. Ese tipo de gente se escandalizaban cuando pecadores y publicanos venían a escuchar a Jesús. En vez de estar contentos y en vez de querer eso, de que esa persona que necesitan a Dios vinieran a escuchar a Jesucristo, les entraba el escándalo y pensaban que era algo horrible que Jesús recibía a estos pecadores. No entendían.
No entendían el corazón de Dios. Esta gente religiosa estaba muy interesada en la letra de la ley y no entendían el corazón de la ley. No conocían ni entendían el corazón de Dios. Y es lo que quiero platicar ahora, el corazón de Dios, para darnos cuenta que Dios Todopoderoso es nuestro buen Padre. Vamos a comenzar entonces con el versículo 11. Nos vamos a mover rápido. Yo sé que siempre digo eso, pero vamos a tener 3 puntos y cada punto comienza con una palabra que comienza con la letra R. Vamos a mirar la rebelión, vamos a mirar el regreso y vamos a mirar la recepción en esta historia. Todo para mirar cómo es que Dios es nuestro buen Padre. Ahora, la rebelión. Vamos a comenzar con este primer punto. Capítulo 15, versículo 11 nos introduce a este hombre y se me olvidó mencionar que el Señor Jesucristo, bueno, déjeme terminar en los primeros versículos. Entonces el Señor Jesucristo les refirió esta parábola diciendo, o sea, cuando Jesucristo se dio cuenta que los fariseos y los escribas, esta gente religiosa, se escandalizaba porque pecadores venían a escucharle, Jesucristo se da cuenta que esta gente religiosa no entiende cuál es el corazón de Dios y les dice esta parábola. Ahora, esta parábola, muy interesante, tiene 3 partes. Son 3 diferentes historias para relatar un punto singular. La primera historia es de este pastor que tiene 100 ovejas, se le pierde una, dice, deja las 99 y va por la una que se le perdió y no regresa hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone en sus brazos y se regocija diciendo, esta oveja que estaba perdida ya la encontré. Y había un regocijo, una alegría porque encontró su oveja perdida. Después había una mujer que tenía 10 monedas o 10 dracmas y pierde una y dice que no para de buscar. Fíjense, hasta barre su apartamento, su casa, con fin de encontrar su moneda. Y cuando la encuentra, se regocija también y le dice a todos sus vecinos, amistades, manda un texto a todo el mundo y les dice, hey, encontré mi moneda o mi dracma. Y está bien contenta. Y después una tercera historia es la que vamos a mirar ahora. Pero todas las historias tienen que ver con lo mismo, que Dios tiene un corazón hacia su creación y hacia sus hijos. Ahora, dice el versículo 11 al 13, vamos a mirar el primer punto que es la rebelión. Lucas 15, versículo 11 al 13 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso habla de la rebelión. Este padre tenía 2 hijos y el hijo menor viene y le pide sus bienes, o sea, le pide su herencia. Este hijo no tenía vergüenza, ni amor hacia su padre, ni apreciación. Es algo que él debería de recibir cuando su papá hubiera muerto, recibe su herencia. Pero este hijo parece que ya estaba harto de la autoridad o la presencia o de la relación con su padre y su hermano, tal vez con toda la familia. Él quería nada más que, ¿sabe qué es lo que él quería? Él quería poder hacer lo que le diera la gana. Eso es lo único que él quería. Él quería hacer lo que le daría la gana. Cualquier cosa que quería hacer, él lo quería hacer y quería hacerlo con el dinero de su papá. Y quería irse lejos. Una persona rebelde. Ahora quiero decir 2 cosas acerca de eso. Uno es que usted y yo somos este hijo rebelde. Ahora, si por la gracia de Dios nos encontramos en una relación con nuestro Dios como Padre bueno que es, podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta de nuestros tiempos de rebeldía. No que dejamos de ser rebeldes, porque hermanos, quiero que sepan que esta rebeldía de querer hacer lo que nos dé la gana estaba dentro de ti y de mí desde nuestra concepción. Desde el día que ya cuando nacimos ya venía esto con nosotros. Esa es una naturaleza caída y pecaminosa que desea nada más que ser independiente de toda autoridad, incluyendo la autoridad de Dios, y quisiéramos nada más que hacer lo que nos dé la gana. Ser independientes, autosuficientes, sin necesidad de nadie. El corazón de este chico es el corazón nuestro. Tenemos que tener cuidado.
Y aún como cristianos, seguidores de Cristo, siempre vamos a tener esa tendencia de querer ser independientes y rebeldes contra la autoridad de Dios. Tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo y diariamente tomar nuestra cruz y seguirle. Se me hace muy interesante eso. Saben, Isaías 53:6 dice que todos nosotros como ovejas fuimos esparcidos, cada uno nuestro propio camino, haciendo lo que nos dé la gana. Y en Romanos 3:23 claramente Pablo nos dice que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Todos queremos hacer lo que nos dé la gana, no lo que Dios nos dice. Tenemos que tener cuidado con eso. Somos rebeldes de corazón, rebeldes contra la autoridad de nuestros padres, rebeldes contra la autoridad. Cualquier autoridad cualquier autoridad que encontramos en nuestras vidas es algo que viene contra nuestra naturaleza humana y queremos pelear y rebelarnos contra esa rebeldía. Pero gracias a Dios nos da un nuevo corazón y nos da el poder para poder resistir estas tendencias pecaminosas de rebelarnos. Pero esa fue la rebelión de este muchacho. Y otra cosa que quiero decir es esto. ¿Se imaginan el papá que viene su hijo menor y le dice: papá, en esencia no quiero tener nada que ver contigo y en realidad lo único que me importa es que me des tu dinero que me pertenece a mí cuando te mueras, pero lo quiero ya? Me imagino que este padre o un padre normal en una situación como esa se hubiera sentido como un fracaso. Y quiero decir esto, creo que meditando en esta lección, este sermón, varias veces se me vino en mente y en mi corazón el deseo de querer compartir esto. Muchos padres vivimos con vergüenza, con rencor, con enojo, vivimos con remordimiento, sin ánimo en veces, frustrados, porque nos damos cuenta, hermanos, que nadie somos un padre perfecto y que si somos sinceros, probablemente podemos identificar muchos errores que hemos cometido y tal vez que estamos cometiendo. Aún como cristianos, como padres que amamos a nuestros hijos, nos damos cuenta de cosas que deberíamos estar haciendo para el bien de nuestros hijos y aún así se nos dificulta y no lo hacemos en veces. Qué raro, ¿verdad? Es la misma naturaleza pecaminosa. Queremos hacer el bien y no lo hacemos y queremos dejar de hacerlo mal y no dejamos de hacer eso. Pablo habla acerca de algo similar. Tenemos que tener cuidado y confiar en Dios, acercarnos a Él y confiar en su poder y depender en su poder para hacer las cosas mejor. Nunca a la perfección, pero mejor. Y quiero decirte a ti, padre, que tal vez estés batallando con situaciones, ansiedades, hasta depresión, porque miras tu papel como padre y te das cuenta que tal vez no has hecho un buen trabajo. Lo único que puedes hacer y lo que deberíamos hacer es de pedir perdón a Dios, arrepentirnos de lo malo que hemos hecho y darnos una vuelta y buscar a Dios, que sea Él el que nos guíe, el que nos ayude. Y en eso vas a encontrar gozo y paz. Si no, es posible que sigamos viviendo así, de una manera que andamos cargando cosas que Dios no quiere que carguemos. En 1 Pedro 5:7 dice que todas nuestras ansiedades, preocupaciones y problemas se los demos a Jesucristo porque Él nos ama. Ese es el primer punto, la rebelión. Déjeme hablar acerca del regreso. Lucas capítulo 15, versículos 14 al 19. El hijo menor se rebela, se va, malgasta su dinero que su papá le dio. Y luego en Lucas 15, 14 hablamos del regreso. Miren lo que pasa. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió hacia su hacienda para que apacentase cerdos. Y créame, cuando Jesucristo dijo esta parábola y dijo esta parte de que este hombre mandó a este hijo menor a apacentar cerdos, todos hicieron una cara y wow, porque apacentar cerdos hubiera sido para un judío lo peor que se le puede pedir que haga.
o sea, la situación de este hijo estaba triste, de lo más bajo. Voy a leer hasta el 19. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Gracias a Dios, miramos este regreso. Se da cuenta, se le prende el foco, estando en esta situación triste y bajísima, se le prende el foco y se recuerda que en la casa de su padre hay un buen padre que tiene aún trabajadores que tienen más que suficiente pan para comer, y él está aquí pasando hambre, deseando de comerse la comida de los puercos, de los cerdos, y dice: ¿Qué pasa? ¿Por qué me encuentro haciendo esto? Me voy a parar de aquí, voy a ir a mi padre. Y muestra un arrepentimiento, muestra un cambio total. De primero se quiere alejar de su papá, ahora quiere ir a su papá. Primero le quiere pedir ser egoísta a su padre, y ahora le quiere decir: dame trabajo nomás como uno de sus jornaleros, yo no merezco ser tu hijo. Un cambio total, y eso habla del arrepentimiento, hermanos. Si vamos a entrar en una relación con nuestro buen padre, dice el versículo clave que Él es un padre tierno y compasivo con los que le temen. Sabe que esta idea errónea de pensar que Dios es bueno y nadie va a ir al infierno y Dios no me mandaría a mí al infierno, yo soy bueno y Él es bueno. Claro que Dios es bueno, pero dice aquí, Él es tierno y compasivo con los que le temen. Lo opuesto es de que Dios está enojado con los pecadores, con la gente que no reconoce la bondad de Dios. Esa gente no va a recibir la bondad y el tierno y compasivo Dios. Ellos van a recibir lo que se merecen. Y una persona que nunca ha confiado en Jesucristo como Señor y Salvador para recibir perdón de pecados y vida eterna, esa persona está bajo condenación. Y lo que va a recibir es que cuando este tiempo se le acabe en esta tierra, va a recibir el infierno, ser apartado de Dios por toda la eternidad, hermanos. Y por eso es tan importante que nosotros compartamos las buenas nuevas de salvación. Por eso me da gusto que todos ustedes nos estén acompañando en esos mensajes, esos sermones. Ahora, el hijo pierde todo, se encuentra en una gran necesidad, vuelve a sí mismo y recuerda de su buen padre, y el hijo crea un plan para regresar a su papá. Romanos 2:4, quiero compartir este versículo, tengo otros, pero creo que nos vamos a limitar a este. Romanos capítulo 2, versículo 4, dice así: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pablo aquí le está diciendo a la iglesia en Roma: ¿no te das cuenta que Dios es bueno y su bondad es lo que nos guía al arrepentimiento? Si no te das cuenta que Dios es bueno y misericordioso, que Dios te ama, nunca vas a llegar a un arrepentimiento. Nunca te vas a dar cuenta, o no te va a importar, francamente, de que tu vida y tu estilo de vida y tus acciones sean pecaminosas y que sean pecado contra Dios, quien es bueno. ¿Sabe? Cuando amas a una persona, o cuando conoces una persona que es una persona esas sobresalientes, que diríamos una persona buena, hablan bien de todos, siempre andan dando, nunca andan criticando, siempre bien aceptan a todos, nos hacen sentir bien. Cuando tú conoces personas así, lo último que quieres hacer es ofenderlos o tratarlos mal. Pues imagínate, Dios es mucho, mucho más bueno que la mejor persona que te puedas imaginar aquí en la tierra que has conocido. Y si nos damos cuenta de la bondad de Dios, qué tan bueno es Él hacia nosotros,
eso nos guiaría o nos guía al arrepentimiento. Así es que la clave es darnos cuenta que Dios es un buen Padre. Y esa es la razón por que Jesucristo les está dando esta parábola a los que le están escuchando, pero especialmente a la gente que no se da cuenta de su necesidad de Dios. Vamos a mirar entonces, miramos la rebelión, miramos el regreso de este hijo menor, ahora vamos a mirar la recepción. Vamos a concentrarnos en la actitud y las acciones del Padre. Dice el versículo 20 al 24, lo voy a leer. Primero déjeme regresar a Lucas capítulo 15, versículos 20 al 24 dice, y levantándose este hijo menor, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió hacia él y se echó sobre su cuello y le besó. Pudiera haber actuado tan diferente este padre. Yo no sé cómo hubieras actuado, reaccionado tú. Pero no veo nada de que ya sabía que ibas a regresar. Ni siquiera se pudo esperar a que el hijo regresara y entrara por las puertas. Él lo miró de lejos, quiere decir que probablemente lo estaba esperando. Desde el día que se fue, el padre de todo corazón deseaba que su hijo regresara. Ese es el corazón de Dios. Y hermanos, amigo, si Dios te está esperando, no lo hagas esperar. Él es bueno y misericordioso y tierno y compasivo para los que le temen, los que están dispuestos a arrepentirse y regresar a Dios o venir a Él en fe, confiando en su bondad. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo. Bien importante, se da cuenta que su pecado, aunque fue una falta contra el papá, era un pecado contra el cielo, contra Dios. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¡Qué buena actitud! Es cierto, él no era digno de ser llamado su hijo. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros no somos dignos de recibir el amor de Dios, pero eso trae gloria al nombre de Dios porque habla acerca de su gracia hacia nosotros, de su amor hacia nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso le trae honra y gloria a Dios porque habla de su bondad, de su gracia y de su amor. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijar. Y lo vamos a dejar ahí. Después pueden mirar el resto de la historia hasta el fin del capítulo, porque el segundo hijo también tenía problemas, iguales que el hijo menor, sino peores. Pero no vamos a hablar de él ahora. Queremos hablar acerca del papá y la recepción, la manera que recibió a su hijo. Primero lo mira de lejos, esperándolo, corre hacia él, lo abraza todo apestoso, venía de andar con los puercos y lo abraza y lo besa. Tierno y compasivo, como Dios Padre es hacia nosotros, o está dispuesto a ser hacia nosotros. Y luego miramos que lo reincorpora a la familia. El hijo le empieza a decir, papá, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Y el papá ni siquiera lo está escuchando, ni siquiera dice, no seas tonto, no seas payaso. Le dice, ni siquiera le habla al hijo, le dice, oigan ustedes, traigan un buen vestido, el mejor vestido y pónganselo, traigan sandalias y pónganselo en sus pies, traigan un anillo y pónganselo en su mano, porque este hijo mío estaba muerto, estaba como muerto y ahora ha revivido, estaba perdido, ya lo encontré. Y el papá estaba tan contento y tan dispuesto, no solamente a recibirlo y hacerlo como uno de los jornaleros, eso se merecía ese hijo malagradecido, ¿verdad? Pero dice, no, yo te voy a aceptar 100% como lo eres mi hijo y tienes todo derecho, porque yo te lo estoy dando, de ser mi hijo. Y te vamos a tratar como mi hijo y te vas a comportar como mi hijo. Y hermanos, de nuevo, esta historia la dijo nuestro Señor Jesucristo para ilustrar el corazón de nuestro Padre. Dios es bueno y en fe confiamos en esto.
de que aun cuando sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros o como que Dios prefiere a otros o como que Dios tal vez está enojado conmigo, Dios es un Padre bueno que está listo a mostrar ternura y compasión hacia los que le temen. Espero que tú estés gozando de esa comunión y relación con Dios como tu Padre bueno. Si no, dice Pablo, hoy es el día de salvación. Si dices, no tengo esa relación con Dios, yo lo miro como un juez, como alguien que nomás está mirando lo malo que hago, es que tú no entiendes quién es Dios. No entiendes el amor de Dios. Y la manera que lo vas a entender es confiando en Él, confiando de que Él es quien dice que es. Lo que la Biblia dice acerca de Él es la verdad. Él es el Dios todopoderoso y en su poder y en su habilidad de hacer lo que Él quiera. Él quiere, más que nada, que tú llegues a un arrepentimiento, que te des cuenta de su bondad y que cambies tu mente acerca de Él y tu situación y quién eres tú, que aceptes lo que Él dice, que confieses tu pecado, que estés de acuerdo cuando Él dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, que aceptemos eso, que aceptemos que no hay ni un bueno y que no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el cielo, que nos demos cuenta como este hijo pródigo, que no somos dignos de ser sus hijos. Y ahí es cuando Jesucristo, ahí es cuando Dios Padre, ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar y decir, ahora sí te das cuenta que no mereces mi amor, pero yo te lo voy a dar. No mereces mi perdón, pero yo te lo voy a otorgar. No mereces ser mi hijo, pero yo me deleito en adoptarte y darte una nueva vida. Y todo eso trae honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Voy a leer 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 a 6. 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 6. Dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Escuchaste eso? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que nadie se pierda. Si tú sabes que estás perdido, date cuenta que Dios no quiere que estés así. Si tú te das cuenta que tu religión, cualquiera que sea, no está llenando ese vacío que tienes en tu corazón, porque solamente una relación con Dios puede hacer eso, entonces necesitas venir a Él. Si tú te das cuenta que por más que trates de dejar hacer esto o aquello que tú sabes es pecado, entonces es necesario que vengas a Él. Si tú sabes que no estás viviendo la vida que Dios tiene para ti y que no estás gozando del gozo, de la paz, de la esperanza que Dios otorga a todos los que le creen y le siguen, entonces es tiempo de venir a Él. Y es necesario que nos demos cuenta que espiritualmente estamos en bancarrota y que no hay nadie que le podamos ofrecer a Dios. Por más bueno que te creas, no podemos hacer nada para aliviar nuestro problema de nuestro pecado. Solamente confiar en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros ya en la cruz. Esa es la victoria que encontramos para esta batalla del pecado. Confiar en la bondad de Dios y lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. En tu pantalla probablemente vas a mirar una mano. Si tú sabes que Dios te está hablando, es lo importante, ¿no? Mis palabras mías, mi voz no importa, mi lección no importa, lo que importa es que Dios se complace en hablarte. Y si tú sabes que Él te está hablando a tu corazón, si tú sabes, si hay algo en ti que te está redarguyendo de tu pecado, date cuenta que ese es el trabajo del Espíritu Santo.
Y si Él está haciendo una obra en tu corazón y te está llamando a Él mismo, obedécele, ríndete ante Él. Dale tus pecados, tus fallas, por lo cual te avergüenzas, por lo cual te agobias, porque Él está listo a recibir todo eso con fin de recibirte a ti como un hijo. Él es bueno, para siempre su misericordia, y dice aquí que Él es como padre a sus hijos, tierno y compasivo a los que le temen. Si tú sabes que Dios está hablando y quieres entregar tu vida a nuestro Señor Jesucristo, si quieres comenzar una relación con Dios, la cual Él te está ofreciendo y Él te está llamando a esto, entonces ¿por qué no le pones ahí un clic en la mano para darnos cuenta? Y te animo a que nos mandes un correo electrónico, que te pongas en contacto conmigo, con alguien aquí en la iglesia. Nos encantaría la oportunidad de hablar contigo. Si tienes dudas, preguntas, preocupaciones, nada nos daría más gozo que poder abrir la palabra de Dios y hablar contigo. Espero que lo hagas. Háznoslo saber. Miramos la rebelión del hijo menor, el regreso del hijo menor, y miramos, más importante que nada, el corazón de Dios al recibirlo de nuevo, la recepción del padre de este hijo pródigo que estuvo dispuesto a recibirlo con brazos abiertos y restaurarlo y ponerlo en su lugar debido como hijo y como miembro de la familia. Jesucristo dijo esta historia para ilustrar el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios en cada una de las 3 historias que mencioné, que hay un regocijo, una fiesta en el cielo cada vez que una persona, que un pecador llega al arrepentimiento y rinde su vida a Cristo. Espero que si Dios está hablando, que hagas lo mismo. Que Dios te bendiga. Y si ese es el caso, tenemos la oportunidad cada semana de celebrar y recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Con estos símbolos, el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que Él voluntariamente dio como pago por nuestros pecados, y el jugo representa la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que fue derramada en la cruz de Calvario por los pecados del mundo. Con ese sacrificio, Jesucristo apaciguó la ira de Dios hacia el pecador, cuando el pecador se arrepiente, rinde su vida a Cristo y se entrega y acepta el regalo de Dios de salvación y perdón. Voy a leer en 1 Corintios, capítulo 11. Dice San Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre Santo, le damos gracias por su bondad y por ser nuestro buen Padre. Le pedimos que nos dé fe para confiar en ello y gozar una vida que depende en su bondad y confía en su bondad, Padre. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Y le pedimos que nos ayude a vivir de una manera que le trae honra y gloria a su santo nombre. Le pido que nos despida con su bendición. Le doy gracias por todas las personas que escucharon este mensaje. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.